Bendiciones. Uno de los temas más controversiales que hoy se manejan en la iglesia es si la salvación se pierde o no se pierde. A través de la Escritura iremos avanzando en esto, porque una y otra vez la Biblia nos llama a cuidar nuestra salvación. Para poder entender esto, partamos con un versículo bíblico que es muy conocido y vamos a ir avanzando hasta los versículos más profundos que hablan de esto. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, ginosco, que es un verbo griego muy específico, muy especial, que es el mismo versículo bíblico que aparece en Mateo cuando José no conoció a María hasta después de que nació Jesús. Y esa palabra conocer también es ginosco y significa intimidad, llegar a ser uno. Nunca fueron uno conmigo, apartados de mí. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad. Ahora, para poder entender, yo estuve horas y horas estudiando el tema. Tristemente son más los que creen que la salvación no se pierde. Esta doctrina perversa ha inundado la iglesia. Martín Lutero encontró gente borracha, tirada en el camino, el gran reformista, seguros que eran salvos, aunque estaban borrachos, tirados en la calle, creyendo que eran salvos, porque la salvación no se perdía. Entonces, hace muchos años atrás, yo soy un cristiano de los viejos, de los antiguos. La doctrina SSS, salvo siempre salvo, era una doctrina satánica. Era una doctrina que no se aceptaba. Comenzó a aceptarse en los últimos 20 o 30 años de la iglesia, generando un gran perjuicio dentro de las congregaciones. Uno de los ministerios que más defendió, ministerio absolutamente oscuro, satánico, fue Creciendo en Gracia, donde José Luis de Jesús Miranda, que se autoproclamaba Cristo, la reencarnación de Jesús, una cosa diabólica, les hizo tatuar a la gente el SSS, salvo siempre salvo. Cuando una secta defiende tanto una posición y luego la iglesia adopta esa posición, hay que tener cuidado, hay que tener pila. Repito, no habría que cuidar algo que está asegurado. Tú tienes que diferenciar el acceso a la gracia y el regalo de la gracia, que es la salvación, a mantenerse allí. Ahora, antes de continuar con una definición doctrinal, de todos los mensajes, de toda la lectura que tuve la oportunidad de estudiar, repasar libros, leer manuales, etc., todos pasaban por alto un elemento demasiado importante, que es el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que Dios le dio al hombre de escoger, de tomar decisiones. Por ejemplo, el amor no existiría si no hubiera libre albedrío. Repito, el amor no existiría. La base del amor es el libre albedrío, porque usted elige voluntariamente amar a alguien o no amarlo. Si el amar fuera una obligación, luego no sería amor. Pero yo decidí amar a mi esposa como un acto voluntario de una decisión personal. Así Dios ha decidido amarnos voluntariamente. Nadie obligó a Dios a amar a la raza humana, a una raza caída. Él hizo uso de su libre albedrío. Ahora, la gracia de la salvación es un acto de libre albedrío del hombre. Pablo dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Eso lo dice Pablo. Luego lo repite otro apóstol más adelante, Pedro, no queriendo que el deseo profundo de Dios es que nadie se pierda.
¿Por qué Dios no obliga a la salvación? Porque es un acto de libre albedrío del hombre. Entonces, lo que es gratis, lo que es el mayor acto de gracia, es que usted no merece ser salvo. Yo no merezco ser salvo. La salvación es un acto de gracia, es un regalo. Aunque gastáramos toda una eternidad tratando de alcanzar la salvación, nuestras malas obras, nuestro mal corazón, igual terminaría sacándonos fuera. Por lo tanto, el Señor paga un precio y nos regala la gracia. Para acceder a esa gracia, que es el regalo, usted tiene que arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, tampoco hay salvación. Entonces, usted por medio del arrepentimiento entra por una libre decisión, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que nadie se pierda. Hay una doctrina que dice que usted fue salvo porque Dios lo escogió para ser salvo. Eso quiere decir que habría gente escogida y gente que nació para irse al infierno. Y eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque en el infierno no va a haber nadie que le diga a Jesús: yo quise ser salvo, pero tú no me diste la oportunidad. Yo hubiera querido ser salvo, pero no era escogido. No me diste la oportunidad, así que estoy quemándome eternamente. Y luego en el lago de fuego, porque tú no quisiste que yo fuera salvo. Eso es tonto. Eso no va con la naturaleza de Dios y no va con lo que dice Pablo, que Dios quiere que todos procedan, que todos sean salvos. Entonces el acceso a la salvación tiene que ver con tu libre albedrío. Es como que Dios te compró el boleto. Tú no pagaste nada por el boleto de entrada, pero tienes que ir a buscarlo. Y esa búsqueda pasa por un arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento, tampoco hay acceso a la gracia. Por lo tanto, el arrepentimiento es un acto de libre albedrío. Sin libre albedrío no hay amor. Y sin libre albedrío tampoco podrías accesar a la gracia, que es un acto de amor, un regalo. Así que nadie es salvo por obras. Somos salvos por la gracia del Señor. Es el hombre el que decide arrepentirse, que se deja contristar. Porque recuerde también algo. Mucho predicador de la salvación preexistente, usted fue escogido, pero el otro no fue escogido. Pasa porque el hombre, la voluntad del hombre, habita en el alma, no en el espíritu del hombre. Cuando tú aceptas a Cristo, Dios viene a vivir en tu espíritu, no en tu alma. Pero es en tu alma donde habita la voluntad, la mente o intelecto y las emociones. Entonces, finalmente, Dios deja al libre albedrío del hombre, a la voluntad, arrepentirse o no arrepentirse, para acceder a un regalo que no merecemos. Repito, con un solo pecado que hayamos cometido en la vida, ya no merecemos ser salvos. Así que la salvación es un regalo, que ya no eres salvo por obras, sino solo por creer en Jesús y su sacrificio. Una vez que queda establecido lo que es el libre albedrío, tendremos mayor comprensión. Y nadie habla del libre albedrío cuando estamos hablando de perder la salvación. Entonces, como la gente no considera el libre albedrío, finalmente, no, usted no nació para ser salvo. Usted estuvo dentro del camino, pero en realidad nunca fue salvo, por eso se perdió. No es así. Porque es el elemento del libre albedrío lo que te entra a la salvación por medio del arrepentimiento, pero aún una vez salvo, no eres esclavo de la salvación. Porque el amor del regalo de Dios te permite volver a salir. Porque es la libertad, el regalo que el Señor nos dio.
Nacimos con ese regalo de hacer el bien, hacer el mal, de aceptar a Cristo o rechazarlo. Si no tuviéramos ese libre albedrío, al rechazar a Cristo o de aceptar a Cristo, nadie sería al infierno, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Ahora, con respecto a Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, queda estampada claramente que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque estos individuos dicen: en tu nombre profetizamos. Para profetizar, el Espíritu Santo tiene que estar dentro de ti. Nadie puede profetizar si Dios no está dentro de él. En tu nombre echamos fuera demonios. Esta es gente salva, porque nadie puede echar fuera demonios si no tuviera a Cristo adentro y la autoridad de Cristo. Ahora, ojo, cuando el Señor los reprende, no los reprende por tener dones falsos. No los reprende por estar ejerciendo un ministerio falso. Los reprende por otra cosa. Al no reprenderlos por la veracidad de su llamado, está confirmando que esta gente tuvo al Espíritu Santo adentro. En tu nombre hicimos muchos milagros. Nadie puede hacer milagros en el contexto de estos tres oficios que estamos viendo si no fueran por la mano del Señor. Porque menciona tres oficios que requieren a Dios dentro. Gente nacida de nuevo. Echamos fuera demonios, hicimos milagros y profetizamos. Cuando ellos hicieron estas cosas, estaban haciéndolas para exaltar a Cristo. Porque dicen: en tu nombre, en tu nombre. O sea, estaban desarrollando un ministerio, un llamado, un oficio. Pero Jesús le dice: no los conozco. No ginosco. Ginosco, que tiene que ver con ser uno con Dios. Esta gente era salva. Esta gente había nacido de nuevo. Esta gente estaba respaldado por dones, ministerio, llamado. Pero cuando viene el Señor, le dice: no te conozco. Apártense de mí. Porque aunque son respaldados con dones, son hacedores de maldad. No hacen lo que yo les mandé. No los conozco, no son uno conmigo, no tienen mi naturaleza, no se parecen a mí. Hacedores de maldad. Y es gente que nació de nuevo. Vamos a Mateo, capítulo 24, versículo 10 en adelante. Muchos tropezarán entonces, está hablando de la tribulación, y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mucha gente va a perder su salvación porque serán engañados. ¿Por qué? Y serán engañados por falsos profetas. ¿Por qué Dios condena a esta gente si fueron engañados? Porque aunque te rodee un mundo de maldad, el responsable de leer la Escritura y estudiarla eres tú. Esta gente se deja engañar porque no le preocupaba, era gente emocional que necesitaba la profecía alegre, la profecía del empoderamiento, pero nunca tuvieron una vida escritural. 1 Corintios 4:6 dice: no ir más allá de la Escritura. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A esta gente se le enfrió el amor. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Si la salvación no hubiera que cuidarla, ¿por qué tienes que perseverar? Lo voy a volver a repetir. El Señor dice: el que persevere hasta el fin. Está hablando de una lucha. Está hablando del ejercicio de la perseverancia del cristiano, especialmente en ese tiempo. Y si no persevera, no será salvo.
Y será predicado el evangelio del reino, del gobierno. Hay gente que predica el evangelio de la sanidad interior, de la guerra espiritual. No, el evangelio del reino es el que predicó Cristo. Reino tiene que ver con su gobierno. Alguien dijo por ahí, el reino es Jesús. Sí, pero Jesús, el Jesús que reina. No es el rey de Inglaterra que no tiene ejercicio de autoridad. Es un rey que gobierna, que manda nuestras vidas. Entonces, es el evangelio del gobierno del Señor el que será predicado a las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, perseverar en la salvación. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere. Está hablando de una lucha. Pablo habla de esa lucha. Dice que tenemos, primero tenemos lucha con demonios, pero también tenemos una lucha con la carne. La carne es enemiga de los deseos del espíritu. El que vive en la carne, aunque haya creído, en vano creyó. Eso dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creíste en vano. 1 Corintios 15, 2 debería ser una columna vertebral dentro de nuestra fe. Hay gente que cree en Cristo, gente que nació de nuevo, pero no retiene su palabra. Así que en vano confesó a Cristo como Señor y Salvador porque perdió la salvación. Vuelvo a repetir 1 Corintios 15:2. Por lo cual, asimismo, si retiene la palabra que os he predicado, el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, debe ser retenido, vivido, expresado en nuestra vida, soy salvo. Si no, has creído en vano. En vano creyó. En vano confesó a Cristo como Señor y Salvador. Porque su vida no estuvo sujeta. No retuvo la palabra de verdad. Si esto a ti no te parece grave, esto es tremendamente grave. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Yo creo que ha habido mucho teólogo que dejó la simpleza. Vi mucha gente que fuerza la escritura, la fuerza para justificar que la salvación no se pierde. Pero la Biblia dice, la Biblia es simple a la luz de la revelación. La Biblia quiere decir lo que quiere decir. La Biblia se interpreta por la misma Biblia. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Para que algo sea borrado, tiene que primero haber estado escrito. Tú no puedes borrar en una hoja lo que nunca escribiste. Entonces, el Señor dice que tiene la capacidad de borrar. ¿A quién? Al que no venció. Aquel que se dejó llevar por las corrientes del mundo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esa es una advertencia. No estamos jugando aquí. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Apocalipsis 3:16, que es uno de los versículos más claros y definidos de que la salvación sí se pierde. Y ahora dice por qué. Antes habíamos visto el que no persevera, el que no vence, pero ahora tenemos un elemento que tristemente es el más común de la iglesia de este último tiempo. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, tú no puedes vomitar lo que antes no estuvo adentro. Nadie vomita desde el aire. Nadie vomita desde la mesa. Tú vomitas desde tu interior. El Señor está hablando aquí de gente que estaba en su interior. Gente que había sido iluminada por su gracia, vivido, pero los tuvo que vomitar por tibios. Señores, la tibieza. Esa gente que va a la iglesia y después fornica como conejo.
Esa gente que va a la iglesia y es amiga del mundo. El que es amigo del mundo, enemigo de Dios es. Pisoteó la sangre de Cristo, desechó el regalo. ¿Por qué? Porque hay un libre albedrío. Si no hubiera libre albedrío, luego la salvación sería obligatoria y serías preso de la salvación. Pero como aún el amor está basado en el libre albedrío, tú decides si tomas el regalo y perseveras en la doctrina o no lo tomas. El Señor está diciendo aquí que por tibio, por gente que todavía es amiga del mundo y el domingo va a la iglesia, por gente murmuradora, divisores del cuerpo de Cristo, gente que va murmurando, gente que le hace daño a la iglesia con su murmuración a sus pastores, a sus apóstoles, a sus profetas, gente que cree que el pecado que está practicando no es nada. Dios aborrece ese pecado, lo aborrece. Tienes que dejarlo, tienes que soltarlo. Todo aquello que genera tibieza en ti te hace abominable. Apóstol, ¿por qué? Mira lo que dice. Mira lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente. Hay gente que peca voluntariamente, que miente voluntariamente. Mi amor, te busca. No, dile que no estoy. Cristianos que se siguen emborrachando. Está bien. Si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero estos son pecados voluntarios. Esta es gente que ya adoptó, que sigue en su vieja naturaleza, cuya alma, donde habita la voluntad, jamás se rindió a la voluntad del Espíritu. Entonces dice, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¡pum!, se te reveló la verdad, se te reveló Cristo, hiciste tu oración, Hebreos 10:26 al 30. Ya no queda más sacrificio por sus pecados. ¿Por qué? Porque si está pecando voluntariamente, luego no se está arrepintiendo. Entró a lo que dice Romanos 2, una mente encallecida. O sea, el Espíritu Santo lo traté de convencer, lo traté de decir, pero ya no, me cansé, no voy a seguir redarguyéndolo porque decidió pecar voluntariamente. Así que el sacrificio de Cristo en la cruz lo desechó. Prefiere su vida de pecado. Prefiere ser tibio, prefiere ser murmurador, prefiere ser fiestero, prefiere ser borracho. Va a la iglesia, pero es un borracho. Porque los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Tiene una vida sexual desordenada. No deja que mi espíritu lo contriste. No viene al arrepentimiento, sino que voluntariamente sigue pecado. No queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios, a los mundanos. O sea, queda expuesto al mismo castigo que un mundano, al mismo castigo de una persona que jamás aceptó a Jesús. Por eso 1 Corintios 15:2 dice que el que no retiene la palabra en vano creyó. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Mira, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Estamos hablando de alguien que ya había sido lavado y redimido por la sangre de Cristo, santificado, apartado del mundo. Esta persona, esta gente de la cual está hablando la Biblia, ya había sido santificada por Cristo, ya había pasado al altar, se había arrepentido, había llorado sus pecados, pero decidió seguir pecando voluntariamente. Aquí no está diciendo que el que peca voluntariamente es porque nunca aceptó a Jesús, nunca nació de nuevo. No, aquí está hablando de gente que sí nació de nuevo y que la Escritura lo dice. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto.
El nuevo pacto es lo que menos se predica. La gente quiere auto, quiere casa, quiere esposa, quiere dinero. Si no conoces el nuevo pacto, tampoco eres ministro del nuevo pacto y no conoces. Por eso caminar en cualquier iglesia no da lo mismo. Si tu iglesia es motivacional, no te sirve. Si tu iglesia tiene un mensaje humanista, no te sirve. Necesitamos una iglesia que corte, que use bien la espada de verdad. Y la espada del Espíritu es la palabra. Tiene que incomodar a tu vieja naturaleza. Tiene que incomodar a tu carne el mensaje. Y el Espíritu debe crecer. Dice, y si tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, o sea, fue. ¿Notas tú el tiempo verbal, la frase? Está hablando de gente que sí experimentó la santificación por medio de la sangre de Cristo. Y mira lo que dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea que tú puedes rechazar la gracia. ¡Wow! No, es que es por gracia y si peca es porque nunca fue... No. Aquí dice que ofendieras al Espíritu de gracia. Claro, porque por medio de la gracia, el regalo de la salvación, la alcanzaste porque te alcanzó el Espíritu de gracia y tú te rendiste cuando fuiste alcanzado y vino la sangre de Cristo ¡puf! Y naciste de nuevo, pero decidiste seguir pecando voluntariamente. Por lo tanto, dice aquí que tuviste por inmunda la sangre de Cristo y afrentaste al Espíritu de gracia. Mi pregunta, no, es que hoy día no voy porque tengo que trabajar. Este domingo tampoco, no, porque la verdad en mis vacaciones tengo derecho a descanso. No, a mi hijo lo voy a llevar al club deportivo. Tu hijo que va al club deportivo se va al infierno por tu tibieza. Prefieres regalarle una hamburguesa del McDonald's antes que una Biblia. Eres un tibio. Es que mi ministerio es más grande que el tuyo. Tibio. Dios jamás murió en la cruz para engrandecer tu nombre. Murió en la cruz para entrar dentro de ti y que Cristo creciera y fuera formado dentro de ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan, Ginosco, a ti, oh Padre, y al Hijo. Todo lo que saca del centro a Cristo. Está bien, puedes tener una vida personal, pero Cristo tiene que seguir siendo el centro de tu vida. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Al que siguiera pecando voluntariamente después de haber nacido de nuevo, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Este no es un versículo pequeño. ¿Cómo escaparemos? Dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Hay gente que descuida su salvación. Se pegan un dedo y dice groserías, truanes, les gusta la morbosidad, como si el Espíritu Santo no viviera dentro de ellos. Ladrones, sinvergüenzas, estafadores, maltratadores de sus padres, de su madre, de su padre. Gente que toma la liviandad las cosas de Dios. Gente que cuando quiere va a la iglesia, gente que ni siquiera es parte del cuerpo de Cristo, porque se le enseñó que ya aceptó a Cristo y es salvo, y salvo siempre salvo. Eso es una mentira del infierno, es una mentira del diablo. Lo que acabamos de leer dice claramente que la gente que ha sido lavada y redimida por la sangre de Cristo y pisotea, si peca deliberadamente, si toma su vida carnal, como, bueno, el Señor entiende, total, yo soy... La doctrina de salvo, siempre salvo, ha hecho que la iglesia descuide la salvación. Millones de cristianos se van al infierno porque ya le dijeron que era salvo. Y asiste su poco a la iglesia, lee otro poco la Biblia. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Escapar de qué?
si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Seguimos. Déjeme leer para terminar. Para terminar, déjame leer Hebreos capítulo 6, que también ha sido manipulado por esta gente que al final... No, es que usted se salvó ya tranquilo, peque poco, porque al final el Señor lo va a perdonar. ¿Dónde quedará esta gente cuando tenga que darle cuenta al Señor? Y engendraron una generación tibia. Gente que está pendiente más del TikTok, de su Facebook, de un like, que la pasión caliente y absoluta por servir a Dios. Porque Cristo se ha formado en nosotros. Y un servicio no basado en que Dios me va a levantar. Soy exitoso porque tengo auto, casa y salgo a las naciones. ¿Qué tontera me estás hablando? Pablo dice... Todo lo tengo por basura, el auto, la casa, todo lo tengo con basura con tal de ganar a Cristo, no de Cristo, a Cristo. Gente tibia. Gigi Ávila dijo que el que no ora no ha nacido de nuevo. Gente que se levanta igual que animalitos en la mañana sin orar, sin un devocional. Estaba escuchando el otro día a alguien que decía que lleva como 12 años en el Evangelio, jamás ha ayunado, jamás ha tenido una pasión, un hambre de Cristo tan grande que dice, no quiero almorzar, no quiero desayunar, yo quiero a Cristo, yo necesito a Cristo en mi vida. ¿Sabe por qué la gente se va hoy día a la iglesia? Porque Dios no le concede sus peticiones. Porque Dios no le responde, se decepcionaron de Dios. Desechando la eternidad, desechando lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Sabes por qué una persona tibia merece el infierno? Alguien preguntó a un profesor de teología, le dijo, ¿cómo es posible que solo por unas horas de sufrimiento Jesús pueda salvar a todo el ser humano de su pecado al creer en Él y hacerlo su Señor, solo a cambio de unas horitas de dolor? El profesor se puso a llorar y le dijo, si tú pusieras en una balanza a todo el mundo y pusieras en esa misma balanza toda la creación, las galaxias, el universo entero, todo ser humano desde Adán hasta la fecha, si lo pusieras en una balanza y en la otra balanza pusieras a Cristo, la balanza se iría a favor de Cristo, porque Él no merecía morir. El Creador no merecía morir por su creación. No importa cuántas horas fueron, debemos servirle con todo el corazón, con toda la pasión, negándonos a nosotros mismos, porque no fue cualquiera el que murió por ti, fue el Creador. ¿Cómo despreciaremos una salvación tan grande? ¿Cómo descuidaremos? Todo creador es superior a lo creado. Todo lo que es Cristo, su santidad, su perfección absoluta, el Dios que hizo todas las cosas, dio su vida para regalarnos la salvación, y tú sigues siendo tibio. Sigues cantando canciones del mundo.
Dentro de la iglesia sigues en adulterio, sigues en fornicación, sigues robando lo que es de Dios, su diezmo, sigues postergando, le sigues dando las horas que te sobran. Aún tu trabajo tiene derecho a tus horas extras, pero Dios no, porque es tu hora de descanso, porque no tienes por qué ir a atender grupos de amistad o reuniones en las casas, no tienes por qué discipularte, no tienes por qué levantarte a orar en la mañana, no hay por qué ayunar. Ya soy salvo, siempre salvo. Mentira. Porque soy salvo le sirvo. Porque soy salvo, porque el Creador murió por una criatura como yo, imperfecta. Daré mi vida por él. Soy caliente para servir así. Y cuando he cometido errores me toca arrepentirme, pero que nada me aparte de él. No acepto una vida de pecado en mí. A mi pecado se le llama pecado, y mientras mi tibieza siga siendo pecado, tendré que arrodillarme y clamar por su gracia, por su misericordia. Pero no voy a aceptar el pecado, no voy a aceptar la tibieza, no voy a aceptar la frialdad como un estilo de vida normal. Voy a cuidar mi salvación, voy a cuidar mi relación con Él. Hebreos capítulo 6 dice: porque es imposible que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra, de la revelación de la Escritura, y los poderes del siglo venidero fueron sanados, fueron restaurados, fueron tocados por Dios, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lengua, profetizaron y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Esta parte yo no la entendía. La leí 3 millones de veces, no la entendí, hasta que fui a la versión PDT. Y esta versión dice así: es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino. O sea que te puedes separar. O sea que la doctrina salvo siempre salvo es del infierno, es del diablo. Mira lo que dice Hebreos 6, 4, 6. Es imposible hacer volver a los que deciden voluntariamente en su alma, producto de su libre albedrío, separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad. ¿Ves que dice? Ya conocieron la verdad. Estos ya sabían. Estos habían vivido en revelaciones. Estos estaban en iglesias calientes, apasionados, pero le exigieron un poco, los apretaron y se apartaron, porque era mucha la exigencia, porque había que orar, había que ayunar, había que discipularse, había que renunciar a los sueños, porque ahora mi sueño era Cristo. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el regalo de Dios, la salvación, el don. O sea, los que participaron también del Espíritu Santo. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. O sea, los que participaron también del Espíritu Santo. Hebreos 6, capítulo 6, versículo 4 al 6, versión PDT. Y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez. O sea, antes, y esa era la parte que yo no entendía. Y dice, están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de Dios. O sea, antes vivieron de la gracia que viene de la cruz, ahora ellos lo crucifican. Antes estaban rendidos a la cruz, pero ahora, porque decidieron apartarse del camino, esta gente que había disfrutado del poder del Espíritu Santo, de la revelación de la Escritura, esta gente que había nacido de nuevo, antes estaban en los pies de la cruz viviendo de la gracia de la salvación. Ahora ellos son los que lo crucifican. Ahora son ellos los que clavan a Cristo. Ahora son ellos los que lo latiguean. Ahora son ellos los que lo ponen en la cruz y lo exponen a la burla de todos.
Ah, era cristiano. Claro, y ahora dice grosería, ahora baila en el mundo. ¿Qué diferencia hay si es un cristiano secreto en la universidad? Va a la universidad, no habla de Cristo, es tibio, hace lo mismo que los demás, tiene conversaciones lujuriosas, es un cochino igual que los demás. Hay grosería en su boca, hay garabatos en su boca, es igual que los demás. Dice la Biblia que porque eres así, dejaste de vivir de la gracia y ahora eres tú el que lo está crucificando. La salvación sí se pierde. Porque ser salvo no es una prisión. La salvación respeta tu libre albedrío para que tú vivas la vida o de Cristo o de la carne y del mundo. Si no le crees a este evangelio, 1 Corintios 15:2, en vano confesaste a Jesús como Señor y Salvador. Romanos 6:1-7, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Dios te regala su salvación y tu responsabilidad es andar en una vida nueva, dirigido por el Espíritu, vivir por el Espíritu, que el Espíritu Santo gobierne tu vida y que tu alma, donde habita la voluntad, se rinda al Espíritu. ¿Qué haces con esa doble vida? ¿Qué haces? ¿Qué haces pecando deliberadamente? Estás perdiendo tu salvación. Padre, te damos gracias. Qué mensaje más violento. No será el más popular. Es más, se van a levantar gente para desintegrarlo punto a punto. Pero yo sé que esto es de Dios. Y que a través de este mensaje algunos van a volver al camino y se van a arrepentir y su alma será rescatada. Porque el arrepentimiento es sin límites. Dios no te cuenta cuántas veces te arrepentiste. Dios quiere que todos los días mueras. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Señor, dame la fuerza. Yo quiero cuidar mi salvación. Yo quiero ser salvo para pasar una eternidad contigo y todo el resto es basura. Contar de ganar a Cristo. En el nombre de Jesús. Métase al canal, suscríbase al canal Apóstol José Miguel Cáceres de YouTube. Suscríbase al canal. Vaya a Fundamentos Comunión en la lista de reproducción. Y en Fundamentos Comunión tenemos todos los temas que tienen que ver con el nuevo pacto. Estamos para servirte, porque somos ministros competentes. Él nos hizo dignos, Él nos hizo competentes. Todo lo tengo por basura. Y somos ministros para predicar este evangelio. Pablo a este evangelio le llama el evangelio de Cristo. Todo el resto de los evangelios no son reales. Este es el evangelio de Jesús. Comparta, póngale like a lo que escuche, a lo que vea en nuestro canal. Colabórenos con eso y haga este estudio viral. Bendiciones.